Decía Simmel que las fronteras no son hechos geográficos que provocan hechos sociales, ¿no?, sino hechos sociales que provocan hechos geográficos. En este mismo sentido, Rafestán consideraba que eran construcciones del espíritu con un reflejo en el mundo de lo territorial, en el mundo de la geografía, ¿no? Entonces, los antropólogos consideramos que eso es así, que antes de la creación de las fronteras están los límites sociales, y que son los límites sociales los que provocan un reflejo espacial que separa las sociedades, los grupos humanos, etcétera, etcétera. Realmente siempre en el término de frontera ha habido una ambigüedad que aparece pues incluso desde los primeros momentos lingüísticos en los que se habla de este tema, ¿no?, que es en el latín. En el latín se dividía entre dos conceptos para tratar de este asunto, que era el concepto de limes y el concepto de finis. El concepto de limes quería decir sería propiamente la frontera estable de separación. El concepto de finis sería mucho más laxo, porque en él es donde el Estado fluctúa, donde las naciones fluctúan. Mientras el limes puede tener una marcación espacial clara, el finis no, porque el finis siempre es negociado, siempre tiene que ver con las conquistas que un determinado imperio haga, con los avances de los ejércitos, etcétera, etcétera, ¿no? Esta doble vertiente de la aplicación de las palabras al concepto, ¿no?, tiene también su reflejo en el español. O sea, no es lo mismo frontera que confín. La frontera sería ese lugar imaginario marcado en el territorio que enfrenta dos realidades sociales, dos países, dos regiones, incluso dos calles, dos ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, limita lo que está dentro de lo que está fuera, y lo limita desde el punto de vista de lo político, desde el punto de vista de lo social, desde el punto de vista de lo cultural, ¿no? Frente a esto aparecería esta palabra confín, que siempre es negociada y que tiene que ver con cómo se negocian los límites con la diversidad, cómo se enfrentan las sociedades a otras sociedades que pueden o no ser semejantes, con las que se tienen cosas que se pueden compartir y se tienen divergencias, ¿no? Esta es la línea del confín, que tiene, desde mi punto de vista, una mayor aplicación dentro de la modernidad, porque sería la línea que va dentro de cada una de las personas que emigran, ¿no? O sea, el hecho de la emigración, el hecho del transnacionalismo, el hecho de que haya agentes que sean naturales y nacionales de un país y que se desperdiguen por el mundo llevando con ellas algo de su patria, de algún modo amplía casi hasta el infinito la palabra confín. Cada una de estas personas llevan en sí mismas una de estas negociaciones, ¿no?, que han tenido durante muchos siglos una expresión mucho más acotada que ahora. Siempre, por ejemplo, o en muchos casos, se han tenido las masas de agua, tanto los ríos como los mares, como expresión de esta ambigüedad territorial, ¿no?, que es una ambigüedad, o sea, la extensión de la palabra frontera dentro de las lenguas romances, después del latín, y su extensión en América y demás, tiene que ver, por supuesto, con la extensión de los Estados-nación. O sea, no se puede hablar de frontera sin hablar de un interés político importante por definir qué es lo que forma parte de nosotros y qué es lo que forma parte de ellos. Y que esta expresión territorial también, de alguna manera, marque quiénes son nuestros súbditos, quiénes son las personas sobre las cuales el Estado, los reinos, etcétera, etcétera, ejercen la ciudadanía, y qué personas no son extranjeras, no son extrañas y no están relacionadas con nosotros.
Realmente el concepto frontera para mí es siempre un concepto imaginario, ¿no? En tanto que es un concepto inicialmente de la mente que se aplica a una realidad social. De por sí todas las fronteras parten de una invisibilidad, son invisibles. Lo que pasa que el paso del límite de lo mental, del límite de lo social a su expresión espacial es quien marca en el terreno esa diferencia, quien marca en el terreno o acota en el terreno unos espacios de expresión de esa diferencia. Esto es así, pues, por ejemplo, en las fronteras de los estados, pero es menos llamativo en otro tipo de fronteras que son también importantes y que tienen que ver con los límites de las sociedades para adentro, no tanto para afuera, sino para adentro. Por ejemplo, límites invisibles como pueden ser el que una calle separe un barrio de otro barrio. Probablemente no haya ningún marcador que haga que esa calle sea percibida como un borde entre una realidad social y otra. Pero es la realidad de lo cotidiano, es la vida de las sociedades la que hace que los grupos que viven a un lado y a otro de esa calle sepan que esa calle no la deben traspasar. O sea, toda sociedad elige hasta cierto punto qué debe marcar y qué debe permanecer en el ámbito de, por decirlo de alguna manera, la práctica privada de los usos sociales, ¿no? Esto, por ejemplo, tiene mucho sentido cuando una realidad violenta irrumpe en un espacio. De pronto cae una bomba en un lugar, de pronto ocurre una catástrofe en un sitio. Entonces, de manera prácticamente inconsciente, pero pautada socialmente, se empieza a cercar ese espacio y a hacerlo diferente de otros. Es lo que podríamos llamar, y bueno, de hecho hay alguna bibliografía al respecto, una heterotopía. Todas las ciudades, toda la realidad social está llena de este tipo de heterotopías. Estas heterotopías no normalmente, digamos, no tienen una expresión pública marcada que sea reconocible más allá de la propia sociedad. Quiero decir, este asunto que decíamos de la calle o lo que marca los límites de un cementerio frente a la sociedad de los vivos. Esas son claves culturales, son códigos culturales que se conocen siempre de puertas para adentro. No están marcados de tal manera que una persona de un tercer país o de una tercera cultura llegue allí y lo pueda observar. De tal manera que muchas veces este tipo de fronteras invisibles, este tipo de marcadores que son meramente de uso doméstico, hacen o forman parte de lo que son los malentendidos culturales. Porque cuántas veces nos ha pasado a todos, ¿no? Ir de turistas a cualquier lugar y de pronto empezar a andar por una calle y darte cuenta cómo a medida que vas andando por esa calle el paisaje se va haciendo diferente, la gente va cambiando, te empiezan a mirar de otro modo hasta que te das cuenta que eres una persona non grata ahí. O sea, no solamente también hay fronteras geográficamente espaciales, sino que también hay fronteras geográficamente temporales. Quiero decir, esa misma ciudad que de día tiene las puertas abiertas, puedes transitar por ella perfectamente, a medida que va cayendo la noche va cerrando sus fronteras sobre sí misma, de tal modo que hay lugares que perfectamente, y eso ocurre normalmente en la mayor parte de los centros urbanos de todas las ciudades del mundo. Es muy común poder pasear, ir por las tiendas, comprar, comer en restaurantes, etcétera, etcétera, por la mañana a plena luz del día, y a medida que va cayendo la noche empiezan a aparecer estos marcadores invisibles que hacen que pequeñas fronteras se vayan estableciendo dentro del ámbito de lo urbano, ¿no? Naturalmente existen fronteras dentro de otras fronteras. Para empezar, la propia frontera de nuestro cuerpo. O sea, digamos que la medida que las sociedades tienen del mundo comienzan también con una experiencia corporal. Nuestra piel es una frontera entre lo interno y lo externo. O sea, y es un modelo de percepción de la realidad que todos llevamos incorporado, ¿no? No solamente esto es así, sino que casi se podría decir que la vida social se va extendiendo
si no a través de círculos concéntricos, sí a través de comunidades, a través de grupos humanos. La propia estructura de los pueblos, de las ciudades, que claro está formada por viviendas que marcan un acceso entre lo interior, lo íntimo, y lo exterior, lo público. O sea, podemos ir incluso hacia atrás. Dentro de cada una de las casas hay espacios donde se pueden hacer unas cosas, espacios donde se pueden hacer otras. Está, por ejemplo, muy marcado socialmente dentro de las casas los lugares para recibir a las visitas, los lugares donde la intimidad se ve más de manifiesto. Esto que en el ámbito de lo doméstico es muy claro, ocurre también a medida que vamos ampliando el ámbito espacial de referencia. O sea, partiendo de nuestro propio cuerpo, del cuerpo podemos pasar a la casa, de la casa podemos pasar a los barrios, de los barrios podemos pasar a los pueblos, de los pueblos a las comarcas o a las ciudades, de las ciudades a los países, de los países a los continentes, hasta llegar, bueno, al límite, si quieres, de lo propiamente mundial, ¿no? O sea, cada uno de esos espacios de experiencia de lo social tiene sus propios límites y que se van combinando y se van, de alguna manera, superponiendo unos con otros. Realmente se podría decir que toda pared es una puerta y que toda puerta es una pared. Siempre hay que ver quién puede y quién no puede entrar por ella, ¿no? Muchas veces hay un límite espacial que no tiene muros y, sin embargo, para algunas personas no se puede transgredir. Pensemos, por ejemplo, en todo el sistema del apartheid. El apartheid se basa no tanto o no sobre todo en el uso de alambradas y de marcaciones fuertes que impiden el paso, sino en el uso de estos marcadores simbólicos que impiden la relación social en determinados lugares, que impiden que en una misma calle, por un lado, puedan ir blancos y negros mezclados, ¿no? Siempre todo el mundo debe saber en qué lado de esa calle se encuentra. Esto tiene mucho que ver con eso de las fronteras interiores. El concepto de frontera no siempre va unido al de conflicto. O sea, el concepto de frontera es un concepto inherente a nuestro modo de presentarnos en la vida pública. Desde el momento en el que nuestra piel es una frontera, nuestra piel nos permite separarnos del mundo, pero a la vez nos permite interactuar con ese mundo, ¿no? O sea, las fronteras tienen esa doble función, esa función, bueno, que ya vimos que tenían en latín. O sea, las fronteras, desde luego, son marcaciones fuertes de la otredad, o sea, son rayas en el suelo que te dicen de este lado para acá esto es lo mío, de este lado para acá esto es lo tuyo, pero también son los espacios de negociación. O sea, ¿en qué lugares se negocia más la nacionalidad que en los espacios de frontera? Los espacios de frontera que siempre son porosos, siempre hay modo de esquivar las directrices fuertes de los países para impedir el paso. Pero también hay modos de crear identidades híbridas. Son los lugares donde en muchos casos se crean experiencias culturales más interesantes porque son complejas, porque tienen en cuenta puntos de vista que otro tipo de sociedades más alejadas de estos bordes no contemplan, son un poco más, digamos, solipsistas, ¿no? Ya cuando se mete por el medio factores relacionados con la desigualdad, sobre todo la desigualdad de poder, es cuando las fronteras se convierten en lugares verdaderamente conflictivos, son lugares en los que es difícil el tránsito y donde hace falta una vigilancia. O sea, a medida que nos encontramos con que a ambos lados de ese límite imaginario las sociedades son más igualitarias, desaparecería esa percepción del conflicto, ¿no? Realmente es muy difícil plantearse una respuesta
única a esa pregunta, ¿no? Porque, o sea, como ya hemos visto, el concepto de frontera es muy amplio, ¿no? O sea, hay fronteras que tienen que ver, pues, con dominación de unos pueblos sobre otros, que tienen que ver con atrincherar recursos naturales a un lado para que los del otro lado de la frontera no puedan acceder a ello, ¿no? O sea, realmente el único modo de eliminar la fricción sería a través, pues quizá de un mejor manejo, sobre todo de las fuentes primarias, de materias primas, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, como el concepto de frontera es tan amplio y desde mi punto de vista no solamente se puede aplicar a lo que es fronteras entre países o regiones, no hay una respuesta única a esa pregunta.